Nos vamos a pasar un tema de fecha, de que yo vengo llegando, ayer recién llegué de viaje y todo el tema, así que no tengo tiempo de arreglar. Igual me grabando. Yo voy a llegar acá y le pregunto cuándo te toca. Eso, bueno, ahí para la grabación. ¿Qué votaron entonces? ¿Cuándo prefieren la clase? ¿El jueves o el lunes? La prueba, perdón. El lunes la acomoda a todos los presentes por lo menos, ahí llegó alguien. Hola. Estamos discutiendo, que manden un correo recordando porque tengo las clases en la casa que se me olvidan. Ya. Y de nuevo, ese día no tienen clase de computación, ¿cierto? Ningún lunes. Ya. Entonces, sé que cinética la alcanzamos a ver la clase pasada, pero va un pequeño repaso, porque entiendo que el formato presencial es mucho más cómodo para entender que el virtual. Acá vamos a trabajar con dos ecuaciones. Primero vamos a hablar de reacciones genéricas de esta forma. Donde todos los reactantes y productos son o bien acuosos o gaseosos. Ya discutiremos por qué. Para esta reacción genérica vamos a introducir la primera ecuación que nos define la velocidad como la razón con que disminuye la concentración de, por ejemplo, el reactivo A en el tiempo y normalizado acá por su coeficiente estequiométrico. El menos va porque el reactante se está consumiendo. La delta de concentración, la variación de concentración será negativo, pero la velocidad se define positiva. Asimismo, podemos estudiar la concentración de B en el tiempo. ¿Cuándo cambia la concentración de B en el tiempo? Normalizando ahí por su coeficiente estequiométrico. Nuevamente el signo negativo. O bien para productos, decimos 1 partido de C, delta de concentración, delta tiempo. O bien para el producto D, 1 sobre D, delta concentración, delta tiempo. Esa es la definición de velocidad. ¿Cuánto cambia la concentración en el tiempo? Normalizando ahí por cada coeficiente estequiométrico. Vuelvo a destacar los signos. Se define negativo, acá positivo lo voy a escribir igual, positivo igual. ¿Por qué? Porque el reactante disminuye su concentración, producto la aumenta, mientras avanza la reacción. Para no tener importancia, se hace el arreglo de signos. ¿Qué significa concentración? ¿A qué nos referimos? ¿A cuántos moles hay por litro? Acá, bueno, este ejemplo de cálculo ya lo hicimos. ¿Cambiar la pila? ¿Sí? Entonces, molaridad, ¿qué era concentración? Sí, la molaridad es una medida de concentración. Como se dice una medida. Bueno, les decía, existen otras unidades que acá nos vamos a manejar. Por ejemplo, recordemos primer capítulo, porcentaje en volumen, ciertas partes por millón, podría ser un porcentaje en masa, que usualmente cuando uno compra algo, viene ahí, por ejemplo, el 12% de tal medicamento. Esos son 12 gramos por cada 100 gramos de pastilla, podríamos decir. O bien masa, partido en masa total, por sí. Acá vamos a usar molaridad, que son los moles por litro. Esto es un repaso, así que no creo que tenga que estudiar tantas cosas. Dijimos acá, vamos a hablar de la teoría de colisiones, lo que nos dice que para que ocurra una reacción química, primero las partículas de los reactantes tienen que chocar. Segundo, tienen que chocar en la orientación adecuada, donde ocurre la reacción. Acá si queremos que juntar finalmente dos verdes, tiene que chocar verde con verde. No nos sirve el choque verde con rojo ni verde con azul. Tiene que ser verde con verde.
Y luego de que chocan, tiene que además llevar la energía suficiente para que interactúen entre sí, porque si no simplemente se acercan y se repelen. Son las tres cosas que tienen que ocurrir. Primero, chocar. Segundo, chocar en la orientación adecuada. Y tercero, llevar la energía suficiente. ¿Sí? Tengo una pregunta en que verde con verde, si es con verde se separa de la molécula. Claro, ahí ocurre la reacción. Y verde, el verde con verde sería como relación con carga o con mismo elemento. ¿Qué sería eso? No necesariamente, acá solamente un esquema como general. Queremos que se forme eso y tenemos esto. ¿Qué nos sirve? ¿Que choque por acá o que choque por allá? ¿Pero qué exactamente tiene que ser iguales el verde y el verde? Claro. Es que no una concentración. Eso es genérico, como le digo. Podría ser, por ejemplo, una reacción química ya real. Esto sería... Eso. ¿Qué es lo que va a producir? Agua más OCN. Con carga negativa acá y este con carga negativa ahí. ¿Cómo ocurre la colisión acá? Evidentemente este oxígeno va a atacar al hidrógeno y ahí ocurre la reacción. ¿Lo ven? No me sirve que el oxígeno vaya y choque con el nitrógeno. No me sirve que el oxígeno choque con el carbono ni tampoco el primer oxígeno. Este oxígeno tiene que acercarse a ese hidrógeno. Y luego de eso se forma ese enlace. Ahí está ese hidrógeno. A eso se refiere. Entonces sería como mismas moléculas, o sea, para formar un elemento. Claro, bueno, ya profundizando más en química, hablamos de cuál es el sitio activo de la molécula, o cuál es en este caso, cuál es el protón más ácido. También vamos a hablar de eso en el capítulo 6. Otro ejemplo de otra reacción sería, por ejemplo, el ácido clorhídrico, lo voy a dibujar así, reaccionando con un alqueno. Eso es otro ejemplo de reacción química. ¿Y qué ocurre en esta reacción? Esto es lo que se llama una adición. Los hidrógenos originales quedan así, y por este lado lo que se agrega es el HCl. Como que tiene que chocar como de lado. No me sirve que choque por acá, no me sirve que choque, no sé, de pronto llega el hidrógeno y choca ahí, no. Tiene que estar como de lado y ahí se une. A eso se refiere. En ese caso el mono es bien genérico, bien bonito para que se entienda. Como que ahí tiene que chocar el sitio activo con el sitio activo. En la práctica, en las moléculas, ahí tenemos que identificar cuál será. Nosotros no vamos a llegar a profundizar ahí cuál es el mecanismo de reacción, quién choca a dónde, ni nada así. Ya, por eso es que nos quedamos con ese monómero. Esto es lo que se llama mecanismo de reacción y va a salir en el round y pueden revisarlo. Pero igual sale bien cerquita en el round. Como les digo, eso es química un poquito más avanzada, por eso no nos metemos ahí. ¿Se entendió? Sí. Entonces, primero, para que se encuentren, tiene que ocurrir que estén en altas concentraciones, en una concentración adecuada, porque si no anda nadie en la calle, en la pista, ¿cómo va a ocurrir un accidente si ando manejando solo? No tengo con quién chocar, ¿cierto? Ando tranquilo. La temperatura del sistema también nos afecta. ¿Por qué? Porque la temperatura la asociamos con la velocidad. En general con cualquier tipo de movimiento de las partículas, pero en este caso la velocidad nos sirve. Y por último, la presencia de un catalizador. Ya veremos qué hace el catalizador. Segunda ecuación que nos aparecía, y tercera también. Esta es la llamada ley de velocidad. La velocidad decimos que es igual a una constante de velocidad multiplicada por concentración de A elevado a un numerito, concentración de B elevado a otro número. Estos valores de acá son distintos a los coeficientes estequiométricos. Hay reacciones que pueden ser iguales, pero en general no lo son. Y bueno, desde acá, este valor de acá lo calculamos, o lo aproximamos, mejor dicho, con otra ecuación que nos dejó Arrhenius, que volveremos a hablar de él en otro capítulo.
Esta fórmula no la vamos a usar para hacer cálculos, simplemente la dejamos acá para ver qué pasa con estos factores que están adentro. Simplemente nosotros vamos a usar la primera y la segunda. Esta está de bonita. Y bueno, N y N son los llamados órdenes de reacción. Lo que está entre corchetes es la concentración igual que delante. K es la constante de velocidad. A se llama la constante de Arrhenius. Hoy en día sabemos que no es tan constante tampoco. Por eso digo, es una aproximación solamente. El número de Euler, la energía de activación, R la constante de los gases ideales y T la temperatura. Y de acá podemos hacer ya rápidamente un pequeño análisis. Voy a cambiar esta flechita por una más colorida. Bueno, primera cosa, ¿qué pasa cuando las concentraciones aumentan? ¿Qué pasa con la velocidad? Aumenta, siempre es directamente proporcional. Ahí depende del orden. Segundo, ¿qué pasa cuando la energía de activación aumenta? Eso es más difícil, ¿cierto? Disminuye. No. O al revés, si quieren, cuando la energía de activación disminuye. Ahí baja la presión. Entonces lo que pasa es que C, como este está negativo, debería ir abajo, ¿no? Exactamente. Expresémoslo de otra forma para que todos lo entiendan. Energía de activación. Se lo podemos derivar. Ahí es mucho más fácil de verlo, ¿cierto? Si este numerito disminuye, este factor entero disminuye, ¿cierto? Ya. Y así La reacción aumenta, la constante aumenta, la velocidad aumenta. Por eso, la energía de activación luego la asociaremos con el catalizador que en general disminuye la energía de activación. Y T es la temperatura. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? Vamos a ver. Termina aumentando la velocidad, ¿cierto? El paso a paso se los dejo a ustedes, pero en general es eso. Y bueno, decimos que este factor de Arrhenius, constante Arrhenius, factor mejor, se asocia con la probabilidad con que se encuentren las partículas. Ahí hay factores metidos según la aproximación que se haga, con la viscosidad, de pronto aparece de nuevo la temperatura. El solvente también afecta, un montón de factores que están ahí escondidos. Primer ejercicio que hicimos para la ley de velocidad de reacción. Determinar los órdenes de velocidad. ¿Se acuerdan de cómo era esto? Si quiero determinar, por ejemplo, el orden M, tengo que sacarme de encima la concentración de hidrógeno. Eso lo consigo con concentraciones iguales, ¿cierto? Habría que dividir eso sobre eso, eso sobre eso, ¿Cuánto valía M? El método rápido, ven acá. Estamos usando 1 y 3. 1 tiene el doble de concentración que 3, ¿cierto? La velocidad acá es, ¿cuántas veces mayor? 4. Acá es el doble y acá es 4 veces mayor. ¿Cuánto tiene que valer M? 2. 2, ¿cierto? Hicimos la división la otra vez haciendo el método largo, eso también está guardado en el drive ahí con la clase anotada, y pueden revisar ese desarrollo. O bien si lo analizan así bien rápidamente, tienen la respuesta con solamente ver el ejercicio. Y ya el desarrollo es para justificar nomás cómo llegar ahí. Lo mismo acá. Si queremos calcular el valor de n, del orden n, nos tenemos que sacar de encima la concentración de n. ¿Qué hacemos? Elegimos 1 y 2, que la concentración sea constante. ¿Cuánto vale n? 1. Ahí sí vale 1, ¿cierto? ¿Todos lo vieron? Ok, yo tengo una preguntita. El puro Felipe que no tiene concepto. ¿Por qué era 4? ¿Cómo? ¿Por qué m era 4? Porque M no vale 4, M vale 2. M, de 25 a 125. Esa relación de que 25 se multiplicó como 3, 4 veces. Sí, hagamos el método largo para verlo, ¿ya?
Si queremos determinar, por ejemplo, M, vamos a elegir los experimentos 1 y 3. Entonces vamos a dividir velocidad 1 sobre velocidad 3. ¿Cuánto vale la velocidad 1? La velocidad 1 2,4 sobre la velocidad. molar por segundo, ¿cierto? ¿Cómo expresarían la ley de velocidad para el experimento 1? Esto de la constante por la concentración. Concentración de NO, ¿cuánto vale? 0,0. Elevado a M. La concentración de hidrógeno. Elevado a N, ¿cierto? Dividido en velocidad 3. 0,6 sobre la... Por cero. Ay, qué feo. Quedó más feo, ¿no? Ok. Constante de velocidad, la misma constante arriba y abajo. La concentración de NO. 0,0225. Elevado a M. 0,010 elevado a M. Entonces, ¿cuál era la gracia de mantener constante esa concentración? Que la simplificamos. Las constantes son las mismas, así que la temperatura es la misma. Y bueno, acá matamos todo lo que sea igual. ¿Qué nos queda? 2,4 dividido en 0,6 igual a 0,25 elevado a n, 0,0125 elevado a n. Profesores, van a eso. Entonces, como aparte lo dividimos 0,6. Entonces, m vale. A eso me refería. Fíjense, ¿qué pasa con la concentración acá del experimento 3 al 1? En 1 es el doble, ¿cierto? ¿Cómo es la velocidad? Es 4 veces mayor, ¿cierto? Finalmente a eso llegamos. La velocidad es 4 veces mayor, la concentración es el doble, y luego abajo. ¿Lo ven ahora? Sí. Dice NO y el otro dice N. Y en el H2 también dice N. ¿Qué porcentaje? NO, la M molaridad, la concentración, moles por litro. La concentración molar estaba más acá. Molaridad, con R. Molaridad con L ahí es otra unidad de concentración que no vamos a usar. Y se representa con una M minúscula. Solo en el libro, por eso lo digo sin miedo, pero no lo vamos a usar. Vuelvo al ejercicio, por favor. Ahora, rápidamente, entonces, ¿qué pasa con el n? ¿Cuánto varía n? O intenten desarrollando ustedes por segunda vez y me cuentan cómo les va. Las que no sea por primera vez para nadie. A veces tenemos el número como el principio de la reacción. Sí, el experimento 1, experimento 2, experimento 3. No más que eso. Recordemos que la clase de hoy es la cortita, así que esto tiene que ser un repaso breve, ¿no? Para terminar con equilibrio.
Claro, porque el segundo no influye nada en la fórmula para sacar la velocidad, por así decirlo. ¿Cómo el segundo? El segundo experimento, o sea, la molaridad y la velocidad del segundo experimento, como que no influye mucho. Para determinar el valor de m. En De m. Ahora si queremos calcular cuánto vale n, mantenemos constante la concentración de NO, variamos la concentración de hidrógeno. Y ahí vamos a usar 1 y 2, por ejemplo. Pero igual se puede sacar N con la misma fórmula que acá, que la velocidad 1 velocidad 3 con la modalidad de... Entre 1 y 3 no va a poder sacarlo porque se anulan, es la misma concentración. En el 1 y 2. Con 1 y 2 sí. Ahora, conociendo el valor de m, pueden hacer cualquier combinación con, por ejemplo, 2 y 3. Pero ¿para qué se una complicación? ¿Para qué van a meter un 2 elevado a 2? Simplifiquen todo lo que van a simplificar. ¿Encontraron cuánto vale m? 1, ¿cierto? Bien, nuevamente ahí, duplicamos la concentración de hidrógeno y la velocidad se duplicó. Por eso tiene que ser ahí 2 elevado a 1 igual a 2. A eso van a llegar si es que al final del desarrollo. No lo hago en la pizarra completo porque esto también está en la grabación y está también en el documento que subí de la clase. Recordemos que esta parte la rayé y la guardé. Y bueno, por último, para encontrar K, simplemente conociendo los órdenes M y N, van y reemplazan en la expresión de velocidad. Acá. Conocemos que M vale 2, N vale 1, tomamos cualquier experimento, el que más les guste, reemplazan y despejan cuánto vale K. Y ahí llegan a 0,384. ¿Dudas, consultas, inquietudes, lo que sea? ¿No puede llegar acá? Mira. Entonces, rápidamente los efectos de la concentración. ¿Sí alguien tiene otro? No, ya. ¿Qué pasa con la concentración? Al aumentar la concentración aumenta la velocidad, y eso lo podemos ver acá en este experimento que se hizo. Se ponen distintos ácidos, el mismo ácido en distintas concentraciones en 2 tubos de ensayo, una cantidad similar de magnesio en cada tubito, ¿y qué ocurrió? Uno burbujea bien levemente, otro burbujea violentamente, y ya cuando acá terminó la reacción, el otro sigue ahí recién empezando. Ahí la concentración, si sacan la cuenta, es 20 veces mayor. Segundo efecto, la temperatura. Se tiene un vaso con agua y un colorante, se le agrega cloro, del que tenemos la casita, ¿no? Acá están las distintas temperaturas, 54 a 22 grados. Acá ya se decoloró casi todo, acá está ahí a medio de coloración. La explicación de por qué la temperatura aumenta la velocidad de reacción. Esto es finalmente una distribución de cómo se distribuye la energía en función de la temperatura. A mayor temperatura hay partículas yendo más rápido. Hay más partículas yendo rápido, mejor dicho.
los perfiles de energía. Esto es lo mismo que vimos en la primera parte de este capítulo. ¿Se acuerdan? Tenemos reactantes, el máximo ese cuando estaban todos los enlaces rotos. Y bueno, resulta que de pronto para una reacción no hace falta romper todos los enlaces. Igual que las expresiones que puse, que había puesto delante ahí, no había que romper la molécula entera, ¿cierto? Se rompía un solo enlace y se formaba un enlace nuevo. O en la otra vez que no se rompió. Pero si se rompió un enlace doble, se formaban dos simples, o tres simples. Entonces eso nos va a moldear luego la energía de activación, que es la distancia acá entre el estado inicial, los reactantes y el máximo. Y luego en la variación de energía, el delta de energía, o el delta de entropía, sale también en el libro, que es acá la diferencia entre productos y reactantes. Acá los primeros dos gráficos son reacciones exotérmicas, donde los productos tienen menos energía que los reactantes. Y la última es una reacción endotérmica, en que los productos tienen más energía que los reactantes. Como que hay que darle energía a esta reacción para que ocurra. ¿Y de qué nos sirve haber visto ese gráfico ahora? Que nos ayuda a entender cómo funciona un catalizador. Que finalmente el catalizador lo que hace es cambiar el mecanismo de reacción, o sea, el orden con que chocan las partículas. Y finalmente pasamos de un diagrama así, bien alto con un máximo, a de pronto tener una reacción quizás en dos pasos, pero más fácil de conseguir. Y eso entonces me puede dar cambios brutales en la velocidad. Acá pasar, por ejemplo, dijimos que en esta reacción, arbitrariamente la velocidad vale 1, con una enzima como catalizador, la velocidad era 630 billones de veces más grande. ¿Sí? El catalizador ordena las moléculas para que la reacción se provoque, o sea, cómo utiliza el proceso. En parte sí, o sea, sí, optimiza bastante el proceso. Y bueno, ahí depende mucho del catalizador, qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, para la misma reacción que dibujé delante, el HCl, yo lo pongo así de lado nada más, con este mono de acá. H2 no. Entonces ya saben a qué me refiero. De pronto uno puede hacer la misma reacción para evitar, para que no haya que conseguir un choque así tan preciso. Uno lo que hace es ponerle una superficie o un catalizador de platino. Entonces, ¿qué ocurre? Que este reacciona acá y va a romperse. Queda ahí. Este compuesto se reacciona acá y se forma este mono de acá. Y entonces cuando ya están en la superficie enlazados, se chocan y se encuentran más fácilmente. Como que la superficie se llena de estas especies, entonces se encuentran con más facilidad. En lugar de tener que conseguir un choque perfecto y una solución. Bueno, esto es lo que se llama catálisis homogénea, delante lo abrí en el libro, por eso me acordé. Igual no les voy a preguntar qué hace cada catalizador, simplemente en general. Un mono parecido se puede obtener para el convertidor catalítico, donde tenemos un catalizador de platino y paladio. Nuevamente es una superficie solamente donde estas moléculas van a interactuar y va a ocurrir la reacción de una forma bien similar. Ahí se intenta hacer un poco el mono, pero no se alcanza a ver. Eso era cinética. Eso lo vimos el jueves en la clase sobre internet, ¿cierto? ¿Algo más que agregar, algo que no esté claro sobre cinética? ¿Esas? Sí. Es la constante de velocidad. Y esta constante la aproximamos mediante esta ecuación de Arrhenius. Pero se llama constante de velocidad. ¿Sí? El EA que está elevado a Es la energía de activación. y la E entonces chiquitito. No, sí, algo, ¿cierto? O era 2,42. Ay, no me acuerdo ya. Entonces acá la vamos a tratar con una constante establecida. O le doy el valor o les pido calcularla. Pero jamás le voy a pedir que me hagan esta ecuación. Solamente esta demostrativa para lo que dijimos delante. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? ¿Qué pasa si disminuye? Esta está solamente para verla en la clase, para ejercicios, o se las doy o se las pido. Que la despejen con los demás valores. Igual que el ejercicio anterior.
Ya, para equilibrio químico, lo alcanzamos a introducir bien rápidamente. Hablaremos de equilibrio químico cuando tengamos reacciones que primero sean reversibles. Cuando una reacción es reversible o cómo saberlo, simplemente vean la reacción y vean si la flechita apunta para los dos lados, o sea, hay dos flechas. Para ese caso la reacción es reversible. Y claro, ¿qué procesos reversibles conocemos? Por ejemplo, cuando se hierve el agua, en una olla, ¿cierto? Empiezan a calentar el agua, empieza a salir vapor y de pronto si la olla está tapada, van a ver que el vapor se condensa en la tapa y vuelve a caer como agua nuevamente, ¿cierto? Eso es un proceso reversible. Si dejan la olla abierta, con el tiempo se va a ir todo el vapor y finalmente se ve secado. Y bueno, veremos ya en el capítulo siguiente más reacciones que son reversibles, unas reacciones ácido-base que también son importantes. En nuestro mismo cuerpo hay un montón de equilibrios químicos que están pasando. Eso lo veremos más adelante. Bueno, acá el vaso abierto se va todo el agua, el vaso cerrado, pero el agua se mantiene ahí. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, quizás lo han visto más rápidamente con los, por ejemplo, el esmalte de uñas o los tarros de pintura. ¿Qué pasa cuando se queda abierto? Se seca, ¿cierto? Se le va todo el solvente. Si lo dejan cerrado, dura ahí años, ¿cierto? De pronto se olvidaron que estaba el tarro ahí, van a buscarlo, sigue ahí. Lo mismo cosa se está representando acá. Acá se alcanza el equilibrio, claro, no es que no se esté evaporando, pero hay tanto vapor en el frasco que se está volviendo a formar más solvente líquido. Y bueno, también por eso mismo, cuando uno recién abre un frasco que lleva mucho tiempo cerrado, como que sale el olor al solvente, ¿cierto? Lo mismo, es como el exceso que estaba ahí, salió, se liberó. Entonces el equilibrio químico lo entendemos así, como una situación dinámica. Constantemente pasa de líquido a gas y de gas a líquido. Están ahí ocurriendo los procesos opuestos, pero a la misma velocidad. El ejemplo que les di. Entra un bus a Santiago con 50 personas y al mismo tiempo sale un bus con 50 personas. La población no cambió, ¿cierto? Pero no son las mismas personas que están ahí. Así entendemos el equilibrio químico. El sistema se mueve espontáneamente para alcanzar el equilibrio, bla, bla, bla. Todo eso lo entendemos mejor acá. Resulta curioso que cuando las partículas o cuando un sistema de equilibrio, un sistema reversible, se deja andando, da lo mismo las condiciones iniciales. Siempre al final se alcanza a un valor fijo y por eso llamaremos constante luego. Por ejemplo acá, si dejamos solamente el reactante y nada de producto, ese reactante tiende a consumirse. El producto tiende a aparecer y luego si tomo este valor, 1,58 dividido en tanto y tanto, cada cosa elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico, 1,58 al cuadrado partido tanto por tanto, me da 55,3. Acá lo mismo, 0,945 al cuadrado partido en 0,127, perdón. Hagan el ejercicio, les va a dar eso, 55,4. Y da lo mismo en las condiciones iniciales. Siempre la razón entre este estado final, entre estas concentraciones, siempre les va a dar o lo mismo o muy parecido. Variando ahí la última cifra que ustedes ya saben que siempre nos permitimos un margen. Esto, claro, es curioso que la naturaleza pase, pero tiene ya su fundamento teórico de por qué ocurre y de hecho todo eso se fundamenta estudiando las velocidades de las reacciones. Si nos queda tiempo podemos hacer un pequeño ejercicio de cómo llegar a algo así. Finalmente vamos a hablar de la constante de equilibrio. Primero, a esa razón que les dije, tomar las concentraciones, elevarlas a su coeficiente estequiométrico y dividir ahí con un sobre reactante. A eso le llamamos cociente de reacción. Si hago el mismo ejercicio, no para cualquier momento, sino para el estado final, le llamaremos constante de equilibrio. Concentración de productos dividido en concentración de reactantes, cada compuesto con su respectivo coeficiente estequiométrico.
Algunos se acuerdan diciendo productos sobre reactantes, ¿no? Y ya con eso es buena guía. Y ahí los coeficientes recuerden ponerlos. Ahora hay una cosita, un detalle acá, que acá siempre hablamos de compuestos gaseosos y acuosos. Y eso lo mismo para cinética. Siempre se me olvida por decirlo antes, ya de la diapositiva. ¿Por qué dejamos de lado los sólidos y los líquidos puros? Creo que eso también lo dijimos, y también se me olvidó y después lo recuerdo. Los sólidos no tienen ninguna movilidad, simplemente están ahí, ¿cierto? Los líquidos siempre están como recubriendo todos los demás compuestos, por eso decimos que su contribución es constante. En cambio, los compuestos acuosos sí pueden tener una concentración 10 veces mayor, 100 veces mayor, o puede ser 1000 veces menor también. Es mucho más variable cuando hablamos de agua que está disuelto. Y los gases también, usualmente hablamos de la presión con que está el gas, o bien calculamos la concentración. Por eso nos referimos principalmente acá, a gaseosos y acuosos. El equilibrio también. El equilibrio químico es una consecuencia de la cinética. ¿Cuándo alcanzamos el equilibrio? Cuando las velocidades en un sentido y en el contrario son iguales. Entonces acá nuevamente solamente compuestos gaseosos y acuosos. Todo lo que tenga algún grado de movilidad. Eso es solución. El sólido no se mueve y el líquido siempre está constantemente ahí, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos que expresar la fórmula anterior, sino que también podemos sacarlo con esa y solo tener la fórmula. ¿No? Es distinta. Esta es otra K. Esta K mayúscula es una constante de equilibrio. Esta era una K minúscula y sentí que era un poco la cosa. Esta es la constante de velocidad. Igual están relacionadas entre sí, pero estamos trabajando. Pero ahí lo vemos. A una temperatura determinada, la constante de equilibrio, la K mayúscula, será constante y las concentraciones en el equilibrio dependen solamente de las concentraciones iniciales. Primera cosa entonces, de nuevo, sólidos y líquidos puros no las toman en cuenta. Segundo, si los coeficientes estequiométricos se multiplican por cierto factor, K debe ser elevado a cierto factor. Ya viendo ahí lo digo. Por cierto, quiero pasar rápido la materia para hacer la modificación. Y dejar entonces solamente el repaso. La verdad que ahora nos queda una clase más. Todo. Una clase ya estaba contemplada extra, como repaso. Entonces ahora son una clase más. Tenemos dos más, porque tenemos la de jueves. Tenemos por eso, este jueves, o sea, yo esperaba terminar la materia hoy para el jueves empezar a hacer repaso. Y ya el lunes matar lo último y el jueves la prueba. Pero ahora tenemos una extra, una cosa. Yo lo quiero hacer. Pero otra que sería entonces K mayúscula, entonces. La constante de equilibrio. Pero el equilibrio, ¿a qué se refiere con eso? O sea, no quiero entrar en el tema de velocidad, ¿cierto? Vamos a ver después que están incluso relacionadas las constantes de velocidad y la de equilibrio. Esa relación no la vamos a hacer mucho, solamente vamos a ver. Tenemos esta reacción balanceada. Escriban ustedes, ¿cómo queda la constante de equilibrio? Consideren que toda esta relación es nomás. Ahí bien grandecito para que se distinga. El coeficiente estequiométrico sería la chiquitita. ¿Sí? En este caso, para esta reacción. Ahí está la expresión si quieren verla. Consideren que todo está en estado gaseoso. ¿Cuál sería el valor de, por ejemplo, H? Entonces, por así decirlo, H es que en la fórmula sale que C, D están en la fórmula A y B. ¿Pero qué H? La concentración de la... Es que C, D, A, B están en la fórmula química. ¿Sí? ¿Y qué valor sería al final, por ejemplo, en este ejercicio?
Ah, hidrógeno. ¿A qué El hidrógeno, el oxígeno, y Ah, eso es una ecuación general. A más B son los restantes y I son los productos. Entonces, ¿quiénes son los restantes acá? H2 y O2, ¿cierto? Eso se pone abajito. Concentración de H2, concentración de O2. C y D son los productos. ¿Quién es el producto acá? El agua, ¿cierto? H2O. Cada cosa elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Hidrógeno va elevado a 2, oxígeno elevado a 1, que sea redundante, lo pongo igual para que se entienda, es elevado a 2. Así se llama la constante de equilibrio. y esa nomás sería la respuesta, por así decirlo. No. Porque Estamos acá recién expresándola, más adelante vamos a hacer cálculos. la concentración, ahí fuera de la Sí. Simplemente cómo se expresa, constante igual, concentración de producto, partido de una concentración de reactante, cada cuestión con su coeficiente. Así se plantea rápidamente. ¿Qué pasaría si ahora yo les cambio los coeficientes estequiométricos? No mata. Si les pongo acá 4, 2 y 4. Seguir por ciento de reacción. ¿Cómo? Ah, no. Se divide. Cambian los exponentes, ¿no? Los exponentes solamente, ¿cierto? Quedaría ahí 4, 2 y 4. Pero ese ya no está. El coeficiente de reacción. No le estoy cambiando las concentraciones, estoy cambiando solamente los coeficientes. Como que tomé la reacción y multipliqué por 2. Ah, sí, quizás. Claro. Y entonces podríamos decir que esta acá es como decir, tomar la acá original. Es como haber tomado la acá original, ¿cierto? Y elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora yo les doy vuelta a la reacción? 2H2O en equilibrio con 2 hidrógeno y 1 de agua. No, revisa bien. ¿Quiénes son los productos? El H2, sobre los H2. Ah, y más. La partida que vive Ahí, ¿cierto? Producto sobre reactante. Si está acá, prima, pongámosle. ¿Cómo será? ¿Qué será de la original? Como que el doble. Es la original elevado a menos 1, ¿cierto? O 1 partido de la original. La dimos vuelta nomás. Entonces, todo ese texto que salía ahí, ese bloque, va a estar haciendo. Todo esto que salía acá, que decía, si los coeficientes se multiplican por cierto factor, K se eleva a ese factor. Acá todos los coeficientes los multipliqué por 2, K quedó elevado a ese número, ¿cierto? Las constantes de una reacción inversa son mutuamente recíprocas, o sea que si doy vuelta a la reacción, hidrógeno más oxígeno forma agua, la doy vuelta, agua se descompone en eso y eso, la reacción, la constante, la doy vuelta, nada más que eso. Y luego, si es que tenemos que sumar 2 o más reacciones, vamos a ver que las constantes se van a multiplicar. Por ejemplo, podría decir que, a ver, puedo inventar algo acá. H2O dividido con H2. en la Sí, vida estoy inventando otra, pero como que quiero hacer esta misma reacción, pero en 2 pasos, para ver qué pasa. pero la partida que vive se vive en litros, motor. No, ahí le vamos a dar la unidad del tema. Y segunda cosa, Como que estoy haciendo esta reacción y diciendo que ocurre por etapas. Primer paso para descomponer agua. Se descompone, sale una molécula de hidrógeno y forma 2 OH. Segunda etapa, los 2 OH se descomponen en O2 y H2. ¿Cómo quedaría la constante para la primera de acá? Aquí dejamos el espacio, acá no puedo pensar que voy a arrastrar hacia abajo.
Ronald. Tardo menos de copiar. ¿Cómo queda la constante para esa reacción? H2 elevado a 1 H elevado a H agua elevado. ¿No cierto? ¿Cómo queda esta segunda constante? O elevado a la H2 elevado y H elevado a B. También. ¿Se entiende cómo nos armamos cada uno? Ahora, ¿qué pasaría si multiplico constante 1 por constante 2? Disculpen que este también lo haría, así que queda bien que para la grabación, pero no quiero borrar lo que esté tampoco. Tomamos la primera entonces, la concentración de hidrógeno, concentración de oxígeno, partido de la concentración de agua, ¿cierto? Multiplicamos por concentración de oxígeno, concentración de hidrógeno, acá me... No, en la primera se dio era OH Sí, OH. Ahí nomás. elevado. Al cuadrado, ¿sí? Eso está bien, esto está al cuadrado, bien. Y acá sí, oxígeno, hidrógeno, OH, al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa luego? Que esto se va, ¿y qué nos queda? La concentración de hidrógeno al cuadrado por la concentración de oxígeno partido de la concentración de agua. A eso se refiere la última regla que está ahí, que si sumamos dos o más reacciones, como decir que pasamos de acá directamente al final, si sumamos las dos reacciones, las constantes se multiplican y podemos evidenciar acá que se obtiene el mismo resultado. Si tomo una reacción por etapas o si la tomo de un solo tiro. Numéricamente da lo mismo. Cinéticamente no tanto, y por eso empieza ahí la distinción. ¿Cómo estamos de tiempo, por cierto? Ya. Quiero guardar esa idea. En que hablamos de equilibrio, o sea, termodinámicamente es como lo mismo hacer la reacción en un solo paso, bueno. Cinéticamente vamos a ver que es distinto. ¿Vamos a ver? Y bueno, antes de seguir con eso, vamos a hacer un proceso. Quiero hacer eso. Eso es lo que alcanzamos a mencionar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una reacción me ocurre en etapa, en un mecanismo? Lo vi con ustedes. Yo tengo una confusión que, como les dije en la clase virtual, hice la misma cuestión con el diurno y después con ustedes. Entonces tengo una confusión ahora de 15 con cada uno. Creo que con ustedes no. Y es que, claro, cuando las reacciones ocurren en etapas, vamos a cortar. ¿Cómo quiere que la velocidad? Si quiere expresar la ley de velocidad acá. Constante de velocidad 1 por la concentración de H2. Voy a cometer un pequeño crimen acá y voy a poner al cuadrado. Delante dijimos que no son lo mismo, pero para este caso digamos que sí. Después les digo por qué. ¿Cómo queda acá la velocidad para la segunda? Exactamente.
Claro. De pronto, para explicar una reacción química, uno tiene que acudir a estos llamados mecanismos de reacción, y si quieren dejen de tomar apunte porque esto como va extra. Entonces, cuando uno habla de un mecanismo, es básicamente qué pasos ocurren para que se forme este producto. Si parto de aquí, ¿cómo llegué hasta allá? ¿Qué son los caminos siguientes? Y hay caminos que, claro, son más fáciles que otros, o de pronto dentro del mismo camino hay pasos que son más fáciles que otros. Es como ustedes mismos, se salen de acá, toman la avenida, de pronto se pegan un taco de 1 hora, y después llegan a su casa, no sé, 2 horas en su calle, 5 minutos están en casa. Al final lo que los limita a ustedes es el taco que se pegaron, ¿cierto? Lo mismo ocurre en la reacción química. La reacción va a ser tan rápida como el paso más lento. En otras palabras. Y entonces cuando uno arma un mecanismo de reacción, tiene que pensar en eso. Esta etapa es rápida o lenta. Esta etapa es rápida o lenta. Y claro, yo por lo menos, yo que sé, viendo esto diría que este es el paso lento. ¿Por qué? Ya se me preguntan por qué, es porque se forma un radical, eso es inestable, se requiere mucha energía, bla, bla. Este es el paso lento, entonces diría que esto es lo que me limita la velocidad de reacción. Y ya al momento de luego de hacer como, si hablar, por ejemplo, de la velocidad total, es distinto hablar de velocidad a hablar de equilibrio, ya eso lo dije, ¿cierto? Acá se multiplican en cambio. En cambio, ¿qué pasa con las velocidades? Se suman. Velocidad 1 más velocidad 2. ¿Cuánto tarda en llegar de acá a acá? Y luego, ¿cuánto tarda en llegar de acá a acá? Entonces, por eso, la velocidad va a ser tan rápida como el paso más lento. O sea, chao con esto. Esto ocurre en 1 hora, esto ocurre en 10 segundos, por decirlo así. Por eso es que son distintos los factores. Y por eso es que puede haber diferencias luego entre estos numeritos, entre los órdenes y los coeficientes. En este caso, como es una reacción tan simple, da lo mismo. Pero usualmente hay diferencias y se debe a eso solamente. Y segundo, cosa que ocurre, ya está la diferencia entre cinética y equilibrio. Ahora, el símil entre cinética y equilibrio. Tomemos la misma reacción. Esta vez la hago aparte porque me falta espacio allá. Tomamos la misma reacción. También, si quieren, no tomen apunte de esto. Si quieren grabar bien, se salten el video, ¿no? Dijimos que el equilibrio se alcanza cuando la velocidad en un sentido y en el contrario son la misma, ¿cierto? Si en esta flechita que va para acá le llamamos la reacción directa, velocidad directa, y la de abajo la llamamos la velocidad inversa, la que va en el sentido contrario. ¿Cómo expresamos la ley de velocidad directa? Constante, directa, llamémosla, por la concentración de H. ¿El numerito este? Resulta que para este caso sí va a dar lo mismo, porque es una reacción bastante simple. Si quieren, dejémoslo así solamente, para que no se traube. Velocidad inversa, ¿cómo será? Pongámosla acá mejor. No, estoy mezclando muchas cosas. Velocidad inversa igual a constante inversa H2. ¿Qué hicimos acá? Dijimos, la reacción va de acá para allá. Este es reactante, ¿cierto? Ese se mete en esta reacción, en esta ecuación. En el proceso inverso, la reacción va de producto a reactante. Estos son mis reactantes. Estos los meto en la ley de velocidad. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Las velocidades son iguales, ¿cierto? Velocidad directa igual a velocidad inversa. O sea que si tomo esto de acá, lo puedo reemplazar. Constante directa constante inversa
Y luego incluso acá puedo despejar. Que si yo calculo acá concentración de productos, H2, PS, eso lo puedo despejar como función de las constantes de velocidad. Y luego a este modo le llamamos la constante de equilibrio. Por eso digo, equilibrio es consecuencia de la cinética. Las constantes de velocidad y de equilibrio están relacionadas, están ahí escondidas. Y claro, ¿por qué en la constante de equilibrio van todos los coeficientes estequiométricos? Porque las reacciones químicas ocurren por pasos, como les dije delante. Hay pasos que se llaman elementales y en esos pasos se ponen los coeficientes. Y luego ya cuando uno hace la aproximación, ahí los coeficientes pueden ir y queda la diferencia. Por eso a veces como que nos cuadra ahí los órdenes con los coeficientes y los preferimos distinguir y tratar como cosas distintas. Pero todo se origina en el mismo lugar. Solamente que acá se multiplican y acá se desprecian. Eso es lo que causa ahí el desorden. Como les digo, esto no es algo que vaya a evaluarse ni que vaya a preguntarles. Por eso les dije, si quieren, no tomen apunte. Pero la explicación, yo creo que con esto ya se entiende más qué tiene que ver una cosa con otra y por qué están en el mismo capítulo. ¿Cierto? Entonces, van de la mano estas cosas. No se puede hablar de equilibrio sin hablar de cinética. De nuevo, si quieren, esto no pueden no haberlo pescado, no les va a influir en nada. Ahora sí volvemos acá. Vamos a comparar entonces el estado inicial con el estado de equilibrio. Nosotros sabemos que en el equilibrio se alcanza un valor cuando uno hace esa división, que en este caso da 55,4, 55,2 por ahí. Según las condiciones, por ejemplo, puede darse que si al principio hacemos el mismo cálculo, nos da un Q que sea menor a ese valor constante. Cuando vemos que la Q es menor a la constante, entonces ya sabemos que la reacción va de reactantes a productos. O sea que estos se consumen y este se forma. Cuando vemos que la Q, si hago el cálculo acá y me da un valor mayor a la constante, entonces es el producto el que se consume. Y el reactante se forma. Va en el sentido contrario. Haga lo mismo con otros valores. Hacemos el cálculo ya. 1 al cuadrado partido 0,4 por 0,7. Hagan el cálculo si quieren, da 3,6. Ya, como este valor es menor a la constante de equilibrio, entonces vamos de reactante a producto. Piensen solamente, esta expresión era productos partido reactante, ¿cierto? Si me da un número muy chico, ¿qué significa? O hay poco producto o hay mucho reactante, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que equilibrarse la cosa, de ahí el nombre. Tenemos que llegar a ese factor ahí, a ese número. O aumenta la cantidad de productos o disminuye la cantidad de reactantes. Ese es el proceso que ocurrirá. Ya. Bueno, si los valores son iguales, entonces estamos en equilibrio, no hay nada que hacer. Si Q es menor acá, entonces vamos de reactivo a producto. O sea que o hay muchos reactantes o hay muy poco producto. Si Q es más grande, o hay mucho producto o hay poco reactante. Tengo que equilibrar la cosa. Vamos de productos a reactantes ahí. En el orden reverso. Y bueno, acá está el caballero, el clasecito ahí, Le Chatelier, que nos dejó este lindo enunciado. Si un sistema en equilibrio se somete a una perturbación que cambia cualquiera de los factores que determinan el equilibrio, el sistema reacciona minimizando ese efecto. Tengo la reacción, ¿cierto? De alguna forma llegó a su equilibrio y de pronto a este mismo recipiente lo he hecho más agua. Volvemos a calcular Q. La cantidad de hidrógeno y de oxígeno que hay es muy poca en relación a la cantidad de agua. Entonces ese exceso tiene que consumirse. De pronto al mismo tanque le echo un poco más de oxígeno.
chuta, acá me quedó mucho producto, tengo que reducir esa cantidad. Vamos de producto a reactante. Incluso luego vamos a hablar de cambios de temperatura. Porque, como ustedes sabrán, las reacciones son endotérmicas o exotérmicas. A simple vista, esta reacción, ¿qué dicen que será? Esto le hicimos cada ejemplo, tienen que saber. Endotérmica, ¿cierto? Porque acá tenemos hidrógeno con oxígeno, hidrógeno un gas inflamable. Con oxígeno esto forma una llama y forma agua. Tal como está puesta acá, es endotérmica. La pista, vean dónde está el oxígeno. Eso está diciendo combustión. Simplemente pongamos acá más energía. Se ve, ¿cierto? Sí. Claro, la energía no es algo que podamos meter en una ecuación porque es difícil cuantificarla. Pero sabemos que está ahí metida porque esto es una combustión, se libera energía. ¿Qué pasa si a esta reacción endotérmica le doy más energía? No vean la ecuación, simplemente pensemos. La energía se está consumiendo en el proceso. ¿Le doy más energía? El exceso tiene que consumirse, ¿cierto? Favorecemos que se forme más producto. Si a esta reacción endotérmica le quito energía, o bien tiende a compensarse ese déficit. En este caso, como la reacción es reversible, se forma más reactante. La reacción, el equilibrio se descacha hacia los reactantes. Es como tener un balancín acá, le quitamos peso de un lado, se tiene que nivelar de alguna forma, ¿cierto? De alguna forma hay que nivelarlo, le tenemos que poner más a los reactantes. Esta parte sí que es bastante conceptual y por eso es importante dejar esas clases para hacer los ejercicios. Ya no sé si con la hora que es de que hacemos uno, aunque sea 10 minutos, de más que empezamos algunos. Primera pregunta entonces, una mezcla de NO y BR2 reacciona en un frasco de un litro para facilitar el cálculo de concentración. Y a una cierta temperatura constante T, hasta llegar al equilibrio según lo que es la reacción que se indica. En el equilibrio la muestra contiene 2 moles de NO, 1,5 moles de BR2 y 0,4 moles de NOBR. Reactante, producto. Moles, los volumen 1, las concentraciones son el mismo número. En moles por litro, ¿cierto? Tanto partido en 1, etc. Primera cosa, calcular la constante de equilibrio cuando la reacción cuando la reacción ocurre a temperatura T1. O sea, ¿dónde es el nombre de la temperatura 1? Temperatura. Ya. Aún no meto las temperaturas distintas, sí. Ahí está. Calcular la constante de equilibrio a esa temperatura. Segundo, calcular los moles presentes en la mezcla original. Vamos a hacer lo primero, que es lo más facilito. Voy a borrar todo. Tiene que tomar fotos, pero como les digo, esta parte ni siquiera hacer una reacción ni nada. Así que saberlo. Esta parte nos sirve, pero lleva a todo. Todos son gaseosos para facilitar la cosa. Pero voy a armar como la tabla de trigonometría porque va a ser bien similar. Concentración inicial. Simplemente concentración inicial durante la reacción y en el equilibrio.
La concentración son los moles por litro, ¿cierto? Ahí está. A ver cómo en el computador que puedo pescar todavía. ¿Qué me están diciendo? Que en el equilibrio hay 2 moles de NO. 2 partido en 1, sabemos que da 2. Hay 1,5 moles de bromo, 1,5 sobre 1, 1,5. Y 0,4 de NODR. Primera cosa, calculen cuánto vale K. Para eso primero tienen que expresarla, tienen la reacción ahí, los coeficientes y los valores para que reemplacen. Por cierto, todo lo que es materia ya está listo. Lo que queda ahora para la clase del jueves es puro ejercicio y lunes más ejercicio. ¿Qué les dio? 0,267. Creo que es cifra significativa. La segunda parte es un recordatorio de estequiometría solamente. Porque acá nosotros tenemos cuánto nos quedó al final. Nos dicen que al inicio había solamente NO y BR2, ¿cierto? O sea que no había nada de este compuesto. ¿Cómo calcularían esas concentraciones iniciales? Voy a una, pero no puedo. O sea, con directo proporción. O sea, el NODR, sin poner los temas de elevado a Nada que ver. ¿No? Tampoco. Este que metía, de antes lo dije. Si acá consumo 2 y acá consumo 1, allá produzco 2, ¿cierto? Si acá no había ninguna y al final me quedaron 0,4, ¿cuántas se produjeron? 0,4, ¿cierto? ¿Cuánto se consumió entonces de bromo? 0,2, ¿cierto? ¿Y cuánto se consumió de NO? 0,4. ¿Cuánto era al principio entonces? Al principio, al final me quedaron 2, me comí 0,4. ¿Cuánto había? 1,6. ¿Sí? 2,4. 2,4, ¿cierto? Habían 2,4, nos comimos 0,4 y me quedaron 2. Tiene sentido, ¿cierto? Acá, me quedaron 1,5, me comí 2. 1,7. Habían 1,7, ¿cierto? Este que metía, capítulo 3. Pasó la primera todavía. Y claro, otra cosita que acá trabajamos con concentraciones en lugar de moles porque es más cómodo, y otra que las concentraciones, si es que el volumen no cambia y no va a cambiar, la concentración y los moles son proporcionales. Es lo mismo. Y ya, bueno, si quieren calcular los moles, porque creo que se piden los moles ahí. Por ejemplo, concentración es igual a moles partido el volumen, ¿cierto? 2,4 molar es igual a los moles partido en un litro, para este caso. O sea, multiplican por 1 litro. Moles es igual a 2,4 moles por litro por 1 litro. Para este ejercicio da lo mismo. A mí por lo menos no me gusta confundirlos tanto con esto, como ya si tienen concentración ya les digo concentración nomás. Porque entiendo que la dificultad va por otra parte. El concepto nuevo es otra cosa. Pero igual tienen que recordar cómo hacer la estequiometría porque ahora sí que les va a pesar si es que no lo manejan bien. Y en el capítulo 6 y 7 también, más estequiometría vamos a ver. ¿Sí? No, que me generó una duda porque en la prueba de estequiometría se elegía el que tenía el X nomás. Se saca el consumía completo el X. El reactivo limitante, ¿cierto? Resulta que en este reactivo limitante nos importa cuándo se acaba el reactivo limitante.
Cuando se En este caso, No, no se acaba. Acá son un equilibrio. Ninguno queda en cero. no se consumen. O sea, Entonces, que se consume sería el último, o sea, el producto. tampoco. ¿No? Porque inicialmente nos dicen que hay NO y BR y nada de este compuesto, nada de este producto. Pasa un tiempo, se alcanza el equilibrio en el sistema. ¿Qué pasó? Que acá se consumió 0,4, acá se consumió 0,2 y acá se produjo 0,4. No se acabó el reactivo limitante, por supuesto que hay un reactivo limitante, pueden determinar cuál es, pero no se acabó, así que no nos va a afectar eso para el cálculo. Y otra cosa es que en este caso, inicialmente no había reactivo de partida, pero como pudieron ver, habrá ejercicios donde sí haya reactivo de partida. No recuerdo cuál de todo esto exactamente. Bueno, la cosa es que ya veremos que luego, cuando tenemos, por ejemplo, 2, 2 y 2, hacen el cálculo cuánto vale X, y X le da, por ejemplo, menos 1. Eso puede pasar en esta vez. Simplemente, sin el error negativo acá, es porque la reacción ocurrió en el orden inverso. Porque esa es la gracia de que son reacciones reversibles. Poner de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero eso lo veremos luego cuando hagamos un ejercicio. Ya después yo creo que nos vamos a tomar una cosita. Por ahora simplemente esto. Equilibrio, lo básico, expresarlo, hacer algún cálculo. Estequiometría, recordarlo, no pueden olvidarlo. Y después vamos a seguir con ejercicios porque acá este ejercicio. Sí, acá les cambio los valores de K, de la constante, se las cambio a distintas temperaturas y les doy distintos valores de mole. Eso lo veremos después. Y otro ejercicio ahí. Así que